conflicto armado en Colombia hace parte de una serie de acontecimientos determinados por guerras asimétricas, caracterizadas por la baja intensidad, pero con gran impacto en diferentes zonas del país. Estas guerras son producidas principalmente por el Estado y los grupos al margen de la ley, es decir, guerrillas, bandas criminales y redes de narcotráfico. Desde la independencia de Colombia en 1819 y la posterior desintegración de la Gran Colombia en el año 1830, el país se ha enfrentado constantemente a luchas bipartidistas. Una de las más destacadas fue la ocurrida el 9 de abril de 1948, fecha del asesinato del político Jorge Eliezer Gaitán, suceso trágico que trajo consigo el inicio de la época de la violencia en el país. Luego de este hecho y el evidente fracaso de las políticas oficiales creadas hasta el momento, se propiciaron protestas en contra del mandatario Laureano Gómez, al que prontamente se le propinó un golpe de Estado donde el general Gustavo Rojas Pinilla asumió el rol de presidente. Así pues, a medida que pasan los años, se evidencian nuevos enfrentamientos por esta lucha de ideologías, siendo así la historia del país marcada dolorosamente por la violencia como ingrediente principal. Organizaciones como las FARC, el ELN y el EPL son claros ejemplos de grupos que intentaron cambiar el panorama político a toda costa. Después del 26 de septiembre del año 2016, durante la firma del acuerdo de paz, la visión de los grupos armados, ahora integrados a sectores del Estado, cambió en gran parte. Pero decir que haya cambiado no legitima la extinción misma, pues a partir de este acuerdo empiezan a nacer algunas disidencias que se rehúsan a la propuesta establecida por ex líderes guerrilleros y el gobierno colombiano. Por otro lado, los medios de comunicación son otro aspecto bastante importante dentro de esta problemática, pues son estos los encargados de difundir la información acerca del tema. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo se logra la jerarquización y difusión de noticias de este tipo? Que como bien se sabe siempre repercuten en la sociedad. ¿Y cómo se mide el grado de expectación que tiene el público al ver esto? En esta ocasión analizaremos uno de los medios con mayor influencia en el país, Caracol Televisión. Por sus siglas, Caracol Radial Colombiana de Televisión. Esta compañía es propiedad del Grupo Valorem del empresario Alejandro Santo Domingo. Su noticiero incurre en varios planteamientos dados en la agenda setting, como la repetitividad de noticias y la omisión o relevancia de algunas influidas por la ideología del medio. Para iniciar, es importante entender el papel de los diferentes medios de comunicación y su influencia hacia el público. La agenda setting es una teoría que se encarga de estudiar la forma que utilizan los diferentes medios masivos de comunicación para dar una información de acuerdo a sus ideologías o corrientes políticas. Teniendo en cuenta esto, se tienen unas reglas. Una agenda es donde se establece un orden de lo que se puede publicar. Esto genera un efecto en el que el público, en donde esté, pueda darle más prioridad a unas noticias y minimizar otras. Para poder esclarecer algunas dudas sobre el tema de la agenda setting sobre un noticiero, hemos decidido hablar con Michelle, quien nos podrá dar una visión más clara de este campo, seguido de opiniones de la gente y el protocolo Gonzalo. En las investigaciones sobre el conflicto armado, ¿cuáles son las tensiones que recibe usted entre la línea del canal y su observación de la realidad? Bueno, tocar estos temas de conflicto armado muchas veces es muy complicado porque toca muchas fibras de diferentes actores del conflicto. Entonces te encuentras tanto las fuerzas militares, los grupos armados, las víctimas y quizás otros poderes que están ahí debajo fomentando eso. Entonces es difícil tratarlo y manejar una línea editorial para llevarlo a cabo. En nuestro caso, el programa Testigo Directo es una línea muy permisiva con los periodistas, pero que también cuando se tocan fibras muy sensibles, muy de cuidado, pues ahí es donde nos dicen, hey, no. ¿Por qué? Porque simplemente este programa no tiene cómo soportarse legalmente para poder retractar esa información en dado caso que llegue a haber una demanda o alguna cosa penal, ¿sí? Nosotros no hacemos denuncia, no somos un programa de denuncia, pero sí somos un programa de periodismo independiente, de crónicas y de reportajes. Entonces es un medio que te permite investigar sin límites. ¿Qué actores sociales considera usted que podría beneficiar el conflicto armado? Pues desde la óptica, cuando tú vas al territorio, a nadie. O sea, el conflicto armado lo único que hace es nutrir las arcas de los poderes del país, pero el pueblo no beneficia a nadie. Tenemos
gracias al conflicto armado hay niños que no pueden ir a la escuela, hay víctimas, hay gente que perdió sus piernas, sus brazos, hay soldados que han muerto, policías, hay comunidades que no han podido surgir, que no pueden cultivar otra cosa que la coca. Hay muchos problemas sociales gracias al conflicto armado. En este tema entra el proceso de paz, que está muy involucrado, ¿no? Pero hemos observado últimamente que entre lo que dejó el gobierno de Santos y lo que es actualmente del presidente Duque, han habido muchas tensiones y muchos roces, muchos problemas, y se ha querido modificar bastante este proyecto. ¿Cómo desde su perspectiva investigativa y en relación con la gente que afecta principalmente el conflicto armado, afecta el tema? Bueno, pues desde Santos se venía la línea de acuerdo de paz, pero ahorita con el presidente Duque, como usted lo menciona, se han querido hacer varios cambios. ¿Qué pasa? Cuando uno va al territorio, o no, se lo pongo más bien desde esta óptica, cuando usted desde su casa ve lo que está pasando en territorios alejados, es muy fácil opinar, es muy fácil juzgar. Pero cuando usted como periodista tiene la oportunidad de ingresar al territorio y encontrarse de frente, de golpe, con esa otra Colombia, la cosa cambia. Hay lugares como el Salado Bolívar, donde tuve la oportunidad de ir, donde la gente ama el proceso de paz. ¿Por qué? Porque ya puede salir de su casa, porque ya pueden salir a estudiar, porque han visto otras alternativas aparte de la coca, porque han visto la seguridad tanto de ejército, fuerzas militares, policía, porque han visto que hay otras oportunidades de vida, ¿sí? Pero también hay otras regiones, como Tumaco, donde también he podido ir, en el departamento de Nariño, donde es una cultura de la ilegalidad, donde tú creces viendo la coca como una oportunidad, donde tu familia o la gran mayoría de los miembros de tu familia pertenece a grupos armados organizados. Entonces, allí es donde entran a chocar las realidades y es un proceso muy difícil de imponer o de practicar en todo el territorio, porque cada una de las regiones es diferente. Y cuando es un arraigo cultural, tú no puedes llegar ofreciendo tierras, ofreciendo cosas, si primero no transformas de manera el tejido social, ¿ves? Entonces es muy difícil llevarlo a cabo, pero pues tampoco hay que negar que ha impactado de manera positiva en un gran porcentaje del país. Toda la información que recopilan, ¿la tratan bajo algunos parámetros de prioridad o muestran como todo? Pues cuando tú entras al medio te das cuenta que tú debes priorizar la información de acuerdo, o sea, es decir, cada programa tiene sus televidentes ya seccionados. Es como cuando tú haces un estudio de marketing, ya sabes quién te ve, qué va a ver y demás. Nosotros igual, nuestro programa lo ven mucho por eso, por las investigaciones de conflicto armado, narcotráfico, orden público. Entonces, claro que se priorizan esos temas. Para nosotros es muy importante. Por ejemplo, la estructura del programa abre una nota de impacto grande de investigación en cualquiera de estos tres temas. En la mitad va algo más social y de cierre algo más curioso. Entonces, así se maneja la estructura de información de nosotros, priorizando siempre estos temas fuertes de impacto nacional. Quisiera que su merced nos contara qué perspectiva cree que maneja Caracol Televisión Nacional en la emisión de las 7 de la noche respecto al conflicto armado y cómo afecta o cómo influye en la sociedad esta visión que aporta a los ciudadanos. Bueno, después del proceso de paz, los medios, sobre todo Caracol, han tenido una apertura muy amplia. Si uno mira la agenda de ese horario prime time de las 7 de la noche, Caracol ha hecho algunos especiales y le ha apostado precisamente a la reconciliación, al proceso de paz y a la reinserción de la gente. Ha sido un gran defensor, incluso de la misma JED y muchas otras cosas. Indudablemente no todos los días la agenda va a girar en torno al tema de paz, es decir, ellos tienen otros intereses, pero en el momento en que se refieren al tema del conflicto, he visto que ha habido una apertura, diríamos, un poco amplia frente al tema del conflicto. Lo han cubierto muy bien en algunos casos. De hecho, han denunciado algunas
atropellos, incluso de las autoridades frente a lo que viene ocurriendo con los líderes sociales, la desaparición, las masacres, el avivamiento de los falsos positivos en este momento por parte del ejército, que no quiso publicar la revista Semana, pero que la publicó el Times. Entonces, digamos que entendieron que tampoco, por más que ellos quieran ocultar la información, anteriormente se podía ocultar la información, pero con las redes sociales no es tan fácil, entonces les ha tocado también cambiar su formato y darle mucho más información al público. En el proceso de paz hemos visto que últimamente se han presenciado problemas como con el nuevo gobierno respecto a lo que dejó el gobierno de Juan Manuel Santos. El medio, ¿cómo cubre, según lo que su merced ve y su experiencia y lo que sabe acerca del tema, estos conflictos entre esto? Y de pronto ha sido como un problema ahí en este tema, o al contrario, va muy a favor. Pues a ver, yo creo que son varias cosas ahí. Por un lado, es muy claro que el gobierno actual, desde la misma campaña, muchos de sus líderes ideólogos dijeron que había que volver trizas el proceso de paz. Y de hecho lo han venido logrando. Lo han venido logrando en la medida en que manejan una doble agenda. Si usted mira el discurso del presidente Duque en Naciones Unidas, en el exterior, en la ONU, es a favor del proceso, es a favor de todo ese tipo de cosas. Pero al interior hace todo lo contrario, demora los procesos, no ha, por ejemplo, las curules para las víctimas nunca se dieron, no tuvieron la habilidad política para en el Congreso debatirlas, el tema de la ley de tierras tampoco se ha sacado. Hay muchísimas cosas que no le han cumplido. Si bien es cierto, el gobierno maneja una doble agenda, ha tratado de hacer algo sobre el conflicto, pero diríamos no lo suficiente. Por eso el conflicto en este momento es tan frágil, es tan difícil, está en un momento muy difícil. No es un caso nuevo. En todas partes del mundo donde se han logrado los acuerdos, los primeros años hay que llevar la criatura, hay que consentirla, hay que cuidarla, porque es muy frágil y cualquiera de los actores quiere torpedarla y quiere que el proceso salte en pedazos y vuelva a la guerra, porque hay unos sectores guerreristas que le conviene que se mantenga la guerra y que eso les ayuda precisamente para los temas electorales. Hay que hacer claridad, en Colombia no hay noticieros, hay magazines que giran en torno a las 3G, guerra, goles y glúteos. Entonces la gente quiere el espectáculo. Entonces yo te meto 5 minutos de guerra, de desastre, de muertes, te meto 15, 20 minutos de goles de todo el mundo, de nacionales e internacionales, y el resto pasarelas, glúteos y no sé qué más, la lentejuela, y a la gente le gusta ese tipo de cosas. Ese es el formato que tenemos. O sea, pero que hay un noticiero que te informe de verdad. No, lo que hacen los medios es salpicarte de información. Si usted pretende que va a haber Caracol, noticias, a las 7 de la noche, o cualquier noticiero, y vas a salir informada, estás engañada. Tú sales salpicada de información, que es diferente. Si tú quieres informarte, tienes que mirar otros medios, que leer otras cosas, tiene que profundizar. Es más, muchas veces leyendo uno de los periódicos de afuera es que se entera de muchísimas de las cosas que están ocurriendo en el país, ¿de acuerdo? Porque ese es el formato que tenemos. Y si tú miras, todos los noticieros tienen exactamente el mismo formato mañana, tarde y noche. Guerra, goles y glúteos. En eso gira. O sea, no hay un noticiero de análisis aquí, ese tipo, no lo hay. De pronto, algún tema especial, en el caso de las elecciones, cuando sacaban una encuesta, entonces traían a los encuestadores y preguntaban qué opinaban, que no sé qué, que por qué se dio ese fenómeno, que por qué el uno iba subiendo, que por qué el otro iba bajando, que por qué tal cosa, ¿de acuerdo? Pero de resto, temas sobre los líderes, por qué se está dando este tipo de cosas, o qué está haciendo el gobierno frente a este tipo de vainas, o si realmente la salida del señor ministro de Defensa soluciona los problemas y las dudas que hay frente a la fuerza pública en el tema de los falsos positivos. Su merced acaba de decir algo respecto a la audiencia, y es que, digamos, si un noticiero empieza a presentar noticias de, digamos, no de estos temas de guerra, glúteos y goles, este medio descendería. O sea, con lo que yo le entiendo es que ahora la audiencia tiene cierta influencia en cómo manejan esta agenda de acuerdo a los 3 temas que su merced acaba de nombrar. No, porque es que la agenda no la construyen con la audiencia, ellos son los que le crean
la audiencia, la agenda a la audiencia. Y la agenda y la audiencia tiene que ver eso, guerra, goles y glúteos. Eso es lo que ve todos los días. Y ellos dicen, eso es lo que le gusta a la gente. Y obviamente, ahí la tienen. Pero si yo le pongo un noticiero de análisis, ay no, qué cosa tan harta, tan aburridor, usted quiere ver el espectáculo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay gente que realmente sí se quiere informar. Hay gente que quiere estar no salpicada de información, sino bien informada. Entonces, va a ver otros medios, va a escuchar otros medios y va a leer otros medios realmente para enterarse, para informarse bien. Porque lo que hacen estos es salpicarte de información, pero realmente no te informan. Después de ver estas opiniones, se puede plantear varias conclusiones con relación a la teoría de agenda setting y el tema del conflicto armado. La primera de ellas es la manera en la que cada medio de comunicación adapta el ambiente para cumplir el interés propuesto con su audiencia. La segunda se centra en los intereses de las personas y cómo lo utilizan estos medios para distraer de temas más controversiales. Y la última será la influencia que causa la jerarquización de la información en la audiencia, puesto que así se replica respectivamente.